Estábamos hablando de que comenzábamos la parte de financiero, pero sobre todo la parte de la clasificación presupuestaria. ¿Había alguna duda de lo que habíamos visto de financiero o no? Estaba todo más que mascado, ¿verdad? Vale, vamos a arrancar. Em, lo primero que vamos a ver es qué sería necesario para la normativa que rige la gestión de la gestión financiera, ¿vale? Em, Ya sabemos que el Estado y que todas las administraciones públicas para poder actuar es necesario que las leyes definan su forma de actuar, ¿no? La forma en la que van a hacer los actos y cómo van a proceder. Pues lo que nos va a regular realmente la gestión financiera principalmente va a ser la ley General Presupuestaria, que es la 47/2003, ¿vale? Esta es la norma que vamos a tener como fundamental para el bloque de gestión financiera, ¿vale? Tanto para el C1 a 2 hay que conocerla muy en profundidad, y para el C2 solamente ciertos aspectos que son estas primeras presentaciones que vamos a ver, ¿vale? Y ya luego cuando entremos a hacer ejercicios sobre las modificaciones, en ese caso ya no haría tanta falta, ¿vale? Lo primero es relacionado con las limitaciones de los créditos que habíamos visto. Ya habíamos visto que había ciertas limitaciones, ¿no? Eso lo vimos en la anterior. ¿Eso os acordáis? Limitaciones cualitativas, cuantitativas, temporales que estuvimos viendo. Vale, pues lo que hacemos ahora es buscar esa referencia en la ley realmente, ¿vale? El artículo 42 habla de la especialidad de los créditos y dice: los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la ley de presupuesto o la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley, ¿vale? Habíamos visto que el presupuesto era esa autorización para gastos, ¿vale? Que no era realmente una generación de dinero, ¿no? Sino era una autorización que se le daba al Estado para poder efectuar el gasto, ¿vale? Y hay ciertas limitaciones. La limitación cualitativa es la que nos dice que esta finalidad específica, es decir, si nos autorizan para comprar un coche, no podemos comprar moto, ¿vale? Así de una forma muy burda. ¿Qué pasa? Esto es muy interesante porque lo ideal es verlo conforme estamos haciendo un supuesto práctico y hablarles sobre este tipo de limitaciones, ¿vale? Incluso si puede ser literal, los créditos de gasto se destinan exclusivamente para la finalidad específica conforme al artículo 42 de la Ley General Presupuestaria, pues con eso bordas un supuesto de financiero, ¿vale? 43, ahora vamos a ir un poquito más rápido. La especificación de los presupuestos, ¿vale? Perdón, en el presupuesto del Estado, los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo, y las inversiones reales a nivel de capítulo. Esto quiere decir el grado de profundidad con el que vamos a especificar los créditos. Cuando ahora os les estaba hablando de que si nos autorizan a comprar un coche, ¿vale? El grado de profundidad implicará si lo que nos autorizan es a comprar vehículos en general, coches o un coche 4x4, ¿vale? Esa sería como esa profundidad de la especificación. Si te dice que los créditos vinculan o se especificarán a nivel de concepto, es que de manera general todos los créditos se especifican a ese nivel de profundidad, a nivel de concepto, que ya los habíamos visto, ¿verdad? El capítulo, el artículo, el concepto, el subconcepto, ¿vale? De forma general se especifica ahí a nivel de concepto, y cuando haya que gastar dinero dentro de ese concepto, en todos esos subconceptos que estaban contenidos dentro del concepto, pues podremos gastarlo sin problema. Porque lo que nos viene a decir es que gástatelo en vehículos, que sería ese concepto. Todo lo que esté dentro de ahí lo podemos gastar como queramos, ¿vale? Aparece realmente por primera vez lo que sería la vinculación, ¿vale? Que esto lo vamos a ir viendo en profundidad qué es, ¿vale? Si los créditos de personal vinculan a nivel de artículo, implica que el dinero se puede gastar internamente en cualquier concepto de ese artículo, ¿vale? El capítulo 1 que vimos de gastos de personal, habíamos visto realmente que ahí entraban sueldos, diferentes tipos de retribuciones, ¿no? Pues si por ejemplo nosotros decimos que el capítulo
gastos de personal. A ver, está por aquí. Vincula a nivel de gastos de personal que vincula a nivel de artículo, lo vemos, salvo créditos de gasto personal que vincula a nivel de artículo. ¿Alguien se acuerda un artículo del capítulo 1? Gastos de funcionarios, por ejemplo. Funcionarios. Nos acordamos que el capítulo 1 estaba desglosado en personal eventual, laborales, funcionarios. Pues, por ejemplo, todo esto que pone aquí de que vincula a nivel de artículo implica que podremos redistribuir el dinero que tenemos destinado a los funcionarios para pagar sueldos o retribuciones complementarias o otro tipo de retribuciones, ¿vale? Todo lo que esté dentro de ese artículo, pues podríamos ahí moverlo, ¿vale? Ya lo iremos viendo de todas formas poco a poco. Se especificará a nivel de concepto, que es la regla general. Esto lo puse para ser un poquito más esquemático, ¿vale? Salvo gastos de personal, que estábamos hablando, capítulo 1, y el capítulo 2, que esos son a nivel de artículos, y luego las inversiones reales a nivel de capítulo, ¿vale? Con lo cual, a nivel presupuestario, lo único que va a aparecer es al ministerio se le concede X dinero al capítulo 6, ¿vale? Que implica que cualquier tipo de inversión real que vaya a hacer, pues lo gastará de ahí, de ese dinero, ¿vale? Además de esto, hay una especialidad concreta que hay que aprender, ¿vale? En el 43.2, en la segunda parte de ese artículo que indica la especialidad, nos dice: se especificará al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica los siguientes créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a hacer una lista de cosas concretas, ¿vale?, que van a vincular al nivel que les corresponda. Por ejemplo, habla de los gastos destinados a atenciones protocolarias y representativas y los gastos reservados. Eso no suena, lo vimos capítulo 2 y vimos que había en el 226, que son gastos diversos, había un concepto que se llamaba atenciones protocolarias y gastos representativas, que es el 226.01. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que cuando en el presupuesto pongan en esa partida 226.01 X dinero, ese dinero solo se puede gastar en ese concepto concreto, en atenciones protocolares y representativas. No podemos gastarlo en otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque se vincula a nivel de subconcepto por este artículo 43.2, ¿vale? Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones, también lo vimos, que eso es el 202, ¿vale? Los declarados ampliables conforme a lo que pone el artículo 54, esto lo vamos a ver, que son las modificaciones, ¿vale? Esto aquí, mira, os lo puse, ¿vale? Y luego sigue diciendo, los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario. Eso implica que si en el presupuesto general del Estado hacen una transferencia a la Cruz Roja para sufragar gastos de temas de migraciones, pues implica que esa partida vinculará al nivel máximo, ¿vale? Al nivel que se especifique. Aunque aparezca dentro de, a lo mejor, las transferencias de capital o las transferencias corrientes, se aparece en transferencias corrientes en el capítulo 4, pues aparecerá 4, 8, no sé qué, ¿vale? Todo eso, todo lo que aparezca, ¿vale?, vinculará al nivel máximo. Con lo cual ese dinero de ahí no se puede sacar, ¿vale? ¿Entendemos más bien lo que es la vinculación? Es un tema complicado. Confírmeme ahí todo el mundo para si no quedarnos un pelín más. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Vale, son como... al final tenemos un montón de formas de especificar el presupuesto, ¿no? Entonces o ponemos todo el dinero en el mismo saco o podemos hacer sacos más pequeñitos donde vamos distribuyendo el dinero, ¿vale? La cuestión de hasta dónde llegamos a hacer un saco para poner ahí el dinero es el nivel de vinculación. Si ponemos todo el saco en el capítulo 1, pues significará que todo lo que esté dentro del capítulo 1 se puede gastar como se quiera, ¿vale? Si vamos hasta el nivel máximo, porque la ley nos dice que tiene que ir hasta el nivel máximo, significa que vamos a hacer una hucha en la que vamos a poner el dinero de atenciones protocolarias y gastos de representación y solamente se puede abrir para gastar en atenciones protocolarias y gastos de representación. Esto se hace para que se permita cierta flexibilidad a los organismos para que tú puedas gastar dinero en cosas que no están realmente muy contempladas, ¿no? Sino que más o menos cuando se elabora el presupuesto dicen, oye, pues a suministro pon 3 millones de euros.
¿Vale? Pues eso ahí tú tienes vía libre para gastar dentro de lo que quieras en suministros 3 millones de euros. Pero habrá ciertos casos concretos que no quieren que cojas ese dinero, ¿vale? Pues es para eso un poco lo que se hace ese nivel de vinculación. En la seguridad social y en los organismos autónomos hay diferencias, ¿vale? Esto es interesante. Los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los de gasto de personal corriente y inversiones reales que son a nivel de capítulo. ¿Nos acordamos que ponían en el anterior? Ponía a nivel de concepto y gastos de personal y corrientes que vinculan a nivel de artículo. De artículo. Pues en este caso todo vincula, tanto el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 6 vincula a nivel de capítulo. ¿Vale? Con lo cual, la bolsa de dinero con la que ellos pueden gastar va a ser a nivel de capítulo. Van a coger todos de ese dinero común, ¿no? Para gastar en ese capítulo. Sin embargo, en los organismos, en la AGE, en los ministerios, van a tener una bolsa, ¿vale? Por cada artículo. En el artículo 10, el 11, el 12, el 13, pues van a haber una bolsa y el dinero está distribuido ahí, ¿vale? Para que no puedan gastarlo de otras partidas. ¿Vale? Limitación de los compromisos de gasto. Los créditos para gasto son limitativos. No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados. ¿Vale? Este es importante, aunque no se usa tanto en los supuestos. ¿Vale? Pero sobre todo lo que dice importante es, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales inferiores a la ley que incumplan esta limitación. ¿Vale? Con lo cual, cualquier cosa que estipule un gasto superior a lo que tú tienes autorizado por los presupuestos es nulo. Y ya vimos que en la nulidad no había forma de subsanarla. ¿Vale? ¿Alguien sabe qué limitación puede ser esta? Vimos tres, una cualitativa, una cuantitativa y otra temporal. Y esta nos dice que no nos podemos gastar más dinero del que tenemos. Pues esta sería la cuantitativa. ¿Vale? Vemos que esas especificaciones o esa forma de trabajar con el presupuesto se va viendo reflejado en el articulado, ¿vale? Y luego tenemos un artículo 49, que este es más fácil saber qué limitación es, que se llama temporalidad de los créditos. Y dice, con cargo a los créditos del Estado de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones de obras, servicios y demás prestaciones o gastos generales que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, ¿vale? Sin perjuicio de las salvedades del 34 que vamos a ver qué son, porque todas estas limitaciones se rompen con lo que se llaman las modificaciones presupuestarias. Es decir, si a mí me ponen todo el dinero en el saco del capítulo 1, pero yo realmente necesito desplazar ese dinero para otro lado, se va a poder hacer, pero claro, con una modificación presupuestaria que se tiene que autorizar, ¿vale? Y lleva un procedimiento, ¿vale? Que lo veremos. Entonces, todos los artículos que veamos que son estas limitaciones, ¿vale? Aparecen siempre en un artículo que hace referencia a una modificación presupuestaria, ¿vale? Los créditos para gasto que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, ¿vale? Quiere decir, a día 31 de diciembre, todo el dinero, vamos a hablar en propiedad, toda esa autorización, todo ese presupuesto que te queda para ejecutar, se pierde. Por eso es lo de que el dinero que se pone para el año hay que gastarlo, ¿no? Porque al final esa autorización se pierde. Vale, existe una cosa que se llama el fondo de contingencia, ¿vale? De ejecución presupuestaria. Y está artículo 50, si no me equivoco. Lo que pasa es que no lo puse. Es el artículo 50, casi seguro. El presupuesto del Estado a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables de carácter no discrecional, para las que no se hiciera en todo o en parte la adecuación del fondo de crédito, incluirá una sesión de rúbrica de fondos de contingencia y ejecución presupuestaria por un importe del 2% del total de los gastos de operaciones no financieras, excluidos los destinados a financiar las comunidades autónomas. Vale, esto es importante porque nos salen los tipos T. Habla de fondo de contingencia, hay que saberse que es el 2% de los gastos de operaciones no financieras. ¿Alguien se acuerda cuáles son los no financieras?
o cuáles son las operaciones financieras? En ese esquemita que vimos, pues teníamos 4 capítulos primero, que hablaba de operaciones corrientes, luego estaban los de las operaciones de capital, y los dos últimos, el capítulo 8 y el 9, que habla de activos financieros y pasivos financieros, son operaciones no financieras. Es el 2% del presupuesto de gasto sin incluir esos dos últimos capítulos. Este fondo, ¿para qué sirve? Para financiar necesidades imprevistas. Aquí te lo dice. No se hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de crédito. Con lo cual, nos hemos quedado cortos a la hora de presupuestar un gasto. Mantener los edificios públicos. Oye, nos hemos quedado cortos, ¿vale? Pues como es una necesidad en la que no conseguimos dotarlo lo suficiente y además te dice que tiene que ser de carácter no discrecional. ¿Qué puede significar esto de carácter no discrecional? Que no son, esto sería que no son decisiones realmente de un político, ¿vale? Una decisión discrecional es decir, vale, pues ahora quiero construir otro edificio. Pues no puedes tirar de este dinero. Este dinero es porque cuando presupuestaste te quedaste corto. Y hay un remanente de ese 2% que es para poder financiar eso, ¿vale? Esto suele salir bastante en algunos test, ¿vale? Este fondo sirve para financiar las necesidades imprevistas, se articula en el presupuesto a través de un programa y concretamente es la aplicación presupuestaria, ¿vale? Cuando vemos el estado de gasto, capítulo 1, 2, 3, 4 y nos saltamos al 5, el 7, el 8 y el 9. Y es porque el 5 es este fondo de contingencia y ejecución presupuestaria, ¿vale? Está dentro de una aplicación, dentro de una clasificación orgánica concreta que es la 35, ¿vale? Y es este programa que os dije en su momento cuando vimos los programas, que tenía una N y que yo decía que era porque es el fondo de contingencia, ¿vale? Que lo dije así 2 o 3 veces, que es el 929N, fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. Esto sobre todo es porque a lo mejor lo podemos ver. Mira, aquí os puse un ejemplo real. Este es el presupuesto real de este año y vemos que aquí aparece orgánica, la 3501, ¿vale? La 35 es la sección que se llama fondo de contingencia. El 15, por ejemplo, suele ser Ministerio de Hacienda, ¿vale? Nos acordamos que esto era lo que definía el órgano, ¿vale? El órgano donde se ejecutaba el gasto, ¿vale? Este programa es el que habla del fondo, ¿vale? Y luego tendríamos la parte económica, que sería 500. ¿Esto qué sería? El 500 que está aquí, ¿qué sería? Capítulo, artículo, concepto, subconcepto. Tenemos aquí capítulo, artículo y concepto, ¿vale? El primer dígito era el capítulo, los dos siguientes era el artículo y los 3 siguientes era el concepto. ¿Vale? Fondo únicamente financiará cuando proceda las siguientes modificaciones de crédito: ampliaciones, créditos extraordinarios suplementados y las incorporaciones. Ya os enseñaré un esquema realmente sencillo de cómo aprender esto, ¿vale? Porque vamos a ver cómo llegamos hasta financiar las modificaciones que queremos hacer en el presupuesto, ¿vale? La aplicación se aprobará a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa autorización de las respectivas modificaciones presupuestarias, ¿vale? Esto no suele salir mucho, pero lo que sí sale mucho es esto. El gobierno remitirá a las Cortes Generales a través de su oficina presupuestaria un informe trimestral de la utilización del fondo. Eso sale mucho, ¿vale? Esa oficina, por ejemplo, atiende a cuando las Cortes les hacen preguntas parlamentarias y todo eso, ¿vale? Eso sí sale mucho, lo de las otras. Vale, artículo 51, ¿qué nos dice? Nos dice las modificaciones de los créditos. Cuando haya que alterar cualquiera de esas limitaciones que hemos visto, se usará una modificación. ¿Vale? Esto es crítico. Estas modificaciones para C1 y supuestos prácticos de la 2, esto es como, vamos, como la Biblia. Vale, tenemos transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementados y incorporaciones. Yo me lo aprendí con esto,
con los acrónimos. Porque realmente el cuerpo A2, Sofía, por si te acuerdas tú, es GASE, que es Gestión de la Administración Civil del Estado, GASE, y aquí pone GASI. GASI. Y yo me aprendí TEGASI. TEGASI para saber qué es transferencia, generación, ampliaciones. ¿Por qué? Porque luego yo me aprendí el artículo 51 es el que dice las modificaciones y sé que este, que es el 52, el de las transferencias, 53 generaciones, 54 ampliaciones. Aquí hay 3 artículos, con lo cual tendremos 54, 55, 56, ¿vale? Y ya estaríamos pasando al 57. Este es el recordatorio que os puse para que vierais. Esto es de la parte de ingresos, ¿vale? Que es lo que habíamos visto. Pone operaciones financieras, operaciones de capital, operaciones corrientes, ¿vale? En la parte de, aquí os puse para gastos, es lo mismo. 1, 2, 3, 4 serían operaciones corrientes, que son gastos de personal, bienes corrientes, la parte de los impuestos, ¿no? Gastos financieros. Y el cuarto eran las transferencias corrientes. Veíamos que tanto en el 2 como en el 4 habla de que son corrientes, ¿vale? Y luego de capital sería el 6 y el 7. Y luego teníamos operaciones financieras, que es el 8 y el 9. ¿Vale? Vimos el nivel de vinculación. Cuando se especifique un nivel concreto, dentro de ahí se gastará el dinero como se quiera, ¿vale? Si necesitamos desplazar crédito entre sueldos de funcionario A1 y sueldos de funcionario A2, cuando la vinculación es a nivel de artículo, podemos desplazarlo sin necesidad de una modificación, usando lo que se llama la redistribución de crédito, ¿vale? Eso lo entendemos porque el artículo, realmente el nivel de vinculación que tiene el capítulo 1 es a nivel de artículo, que sería funcionario. Habíamos visto que el artículo era funcionarios, laborales, eventuales. ¿Vale? Esto sería ya dentro de las transferencias. Vamos a verlas muy por arriba, ¿vale? Muy por arriba. Transferencias de crédito son traspasos entre dotaciones de créditos, ¿vale? Que tienen diferente nivel de vinculación, porque ya vimos que si el nivel de vinculación es el mismo, se puede redistribuir el dinero sin necesidad de modificaciones, ¿vale? Pueden realizarse entre diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de nuevos, ¿vale? Con lo cual, si no tenemos dinero porque no nos han dotado para pago de suministros de gas, pues podemos nosotros hacer una transferencia a ese concepto aunque no exista, ¿vale? Y lo creamos. No vamos a ver todas las especificaciones porque solamente quiero que entiendan cuáles son las transferencias. Y ya entraremos dentro de las que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. ¿Vale? Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos. Esto creo que ya Davinia lo dijo el otro día. Uno de ellos es la venta de, por ejemplo, de servicios, bienes y servicios por arriba de lo que había previsto, ¿no? Esto es lo que ella comentó. Pues se haría una generación de crédito para dotar de ese ingreso extra. Créditos ampliables, ¿vale? Esto es muy interesante. Tendrán la consideración de ampliables los créditos destinados al pago de las pensiones de clases pasivas del Estado, ¿vale? Los destinados a atender obligaciones específicas respecto al ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, es decir, si sale una ley que impone, es decir, hay que entender que el presupuesto está dentro de una ley, ¿vale? Si sale otra ley que dice que se autoriza cierto gasto, pues también se hace caso, es decir, al final están en el mismo nivel normativo, ¿vale? No podría ser si uno es un reglamento, si estamos hablando de actos administrativos, no. Ahora estamos hablando de ley. Si una ley autoriza un gasto, pues se hace, ¿vale? Tendrán consideración de ampliable los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la deuda del Estado, ¿vale? ¿Qué implica ampliable? Implica que si hay que gastar más dinero, porque no da... bueno, clases pasivas lo conocéis todos, ¿no? Lo que puede ser. Fátima, ¿tú lo conoces? Clases pasivas. Es el régimen de jubilación que tenían los funcionarios. Es ese que les permite jubilarse a los 60, ¿vale? Ahora todos los funcionarios, a partir de 2012, en la última modificación que hubo, todos los funcionarios que entran van a la seguridad social. Su jubilación es en la seguridad social, como todo el mundo, al régimen general, ¿vale? Entonces, antes los funcionarios iban
a Mufase como entidad sanitaria, ¿no? Entidad que gestionaba las prestaciones sanitarias y todo eso, ¿vale? Mufase, Mujeju, IFA son esas mutuas de funcionarios y existía una subdirección, ¿vale? Que gestionaba las clases pasivas, que es las pensiones de los funcionarios del Estado, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasa? Si hay X jubilados y el Estado no dotó el presupuesto para poder pagarle las pensiones, pues está perfecto, porque está estipulado por ley que si hay que gastar más dinero, se gasta más y ya está. ¿Vale? Eso implica que se pueda ampliar. Hay que hacer una modificación, pero se gasta el dinero y punto. ¿Vale? Las ampliaciones sería como si nos tenemos que poner un orden a la hora de ver qué modificación cae, hay que ir primero a las ampliaciones. ¿Por qué? Porque son casos tasados. Si un crédito es ampliable, pues ya directamente no vamos a quitarle dinero a otro lado, no vamos a, ¿sabes? No vamos a buscar otra alternativa. Es ampliable, tiramos por las ampliaciones. Luego, créditos extraordinarios o suplementos son esos créditos que tienen que hacerse. Aquí pone unas especificaciones que son que no pueda demorarse el ejercicio siguiente, con lo cual estamos viendo que es una modificación de ultimátum, ¿no? De la última que se pueda hacer ya, cuando no pueda demorarse hacia el ejercicio siguiente. Tú no puedes esperarte un año para gastar. No existe el crédito adecuado, ¿vale? Y tampoco es ampliable, ni siquiera es posible otra modificación del artículo 51, ya vimos artículo 51 son modificaciones presupuestarias, ¿vale? Pues entonces se podrá tramitar un crédito extraordinario y suplemento de crédito, ¿vale? La diferencia, que a mí nunca me la llegaron a explicar y cuando la entendí dije, no, digo, qué fácil podía haber sido que alguien me lo explicara, es que los créditos extraordinarios es cuando se crea de cero, no hay dinero y se crea de cero. Y el suplemento de crédito es cuando nos quedamos cortos dotándola, es decir, hay dinero pero nos falta un poquito, pues entonces suplementamos, ¿vale? Pero al final en la tramitación es el mismo procedimiento, lo que pasa que difiere eso, si había dinero o lo estamos creando de cero. Incorporaciones de crédito, pues esta ya es sencilla, ¿no? Significa que remanentes de ejercicios anteriores, ¿vale? Nos permitan meterlas dentro de este ejercicio. Por ejemplo, ¿cuándo suele pasar? ¿Qué pasa si vamos a ejecutar un contrato, empieza a hacer la obra, vamos a pagarle una obra a una persona en un solo pago, ¿vale? Se supone que tendría que haber acabado en octubre, pero hay retraso, siguen los retrasos. Nos metemos en noviembre, nos metemos en diciembre, ¿vale? Y el tío le faltan 4 cosillas por acabar. Tú no puedes pagar por, se llama la regla del servicio hecho, artículo 21, ¿vale? Tú no puedes pagar una cosa que no esté finalizada, ¿vale? Entonces, hasta que el tío no acabe, no le puedes pagar. ¿Qué implica? Que si se te pasa y el hombre acaba el 5 de enero, ¿cómo le pagas? Si el dinero se te acaba de anular, ¿vale? Pues cuando se anule crédito en el año anterior, ¿vale? Hay una modificación que puedes coger esa autorización y meterla para este año, ¿vale? Sobre todo se suele dar en esos casos, cuando quedan esos remanentes porque no hemos podido abonar. ¿Vale? Artículo 73, esto es muy importante, estoy mezclando un par de temitas, pero para tener unos conceptos muy generales, sobre todo porque cuando profundicemos a Davinia no le va a interesar. Entonces, vamos a dar unas cosas muy generales, ¿vale? Y vamos a saltar un poquillo de un lado a otro. El artículo 73 es crítico, pero súper fundamental. Y implica las fases que tiene el gasto, ¿vale? Si nosotros en un ministerio, en un organismo, vamos a hacer un gasto, va a seguir todas estas fases. Sobre todo, aquí te lo pone, de presupuesto limitativo, ¿vale? Lo que nos interesa es que habrá una primera fase de aprobación del gasto, una segunda fase de compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material. Voy a ver si os lo describí, y si no os lo describo, no. Vale. ¿Qué hay que hacer en cada fase? Vale. Si nosotros queremos gastar dinero, ¿vale? Lo primero que tenemos que conseguir es esa aprobación del gasto. Esa aprobación del gasto viene un poco por
nosotros, por ejemplo, podemos hacer, vamos a poner casos prácticos. Necesitamos comprar un coche, ¿vale? Comprar un coche. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer un informe de necesidad, es decir, tendremos que escribir un documento donde diga, mira, nos hace falta el coche porque estamos saliendo a otros ministerios, nos desplazamos, al final es un gasto mucho menor tener un coche aquí en el organismo que no tal, ¿vale? Todo eso, junto con una valoración más o menos de cuánto va a costar, ¿vale? Se llevará al órgano que es competente en aprobar el gasto, ¿vale? Y te dirá, vale, yo te autorizo a gastar eso, ¿vale? Esa sería esa aprobación del gasto. Cuando nosotros tenemos el gasto aprobado, ya podemos buscar quién nos suministra el coche, ¿vale? Cuando busquemos, miraremos presupuestos en Toyota, en Mitsubishi, en Citroën, ¿vale? Y resulta que Citroën es la que más nos interesa por las prestaciones, porque es más económica y todo eso, ¿vale? Cuando nosotros decidamos que sea Citroën la que nos va a suministrar el coche, ¿vale? Eso se lo mandaremos a la persona que firma el gasto y comprometeremos el gasto, que significa que hay un compromiso real. Aquí ya hay lo que se llamaría o el equivalente a esa vinculación con el tercero, ¿vale? Ya hay efectos contra la hacienda pública, es decir, ya hay un compromiso. Tú me tienes que entregar un coche y yo te voy a pagar un dinero, ¿vale? Cuando tenemos ese compromiso del gasto. Nosotros nos entregan el coche, ¿vale? Se hace lo que se llaman actas de recepción y todo eso, pero ya eso todo lo vamos viendo. Nos entregan el coche, todo correcto, y ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar. ¿Cómo se paga? Pues se paga con el reconocimiento de la obligación, que no es más que una situación en la que nosotros como entidad le decimos a nuestro ministerio, esta persona entregó el coche, es el coche correcto, tiene las prestaciones que necesitábamos y deseamos que se abone, ¿vale? Ese es ese reconocimiento de la obligación. Ya hemos reconocido que la obligación del contratista ya está acabada, ¿vale? Y entonces ya en la ordenación del pago y el pago material en el Estado es porque realmente el ordenador de pagos, el ordenador general de pagos es el director general del Tesoro y Política Financiera, ¿vale? ¿Qué implica? Que nosotros tenemos que mandar un documento al Tesoro Público, que es el que guarda la liquidez, el caudal, el dinero, lo tiene el Tesoro, ¿vale? Nosotros vamos a mandar esos documentos al Tesoro y el Tesoro hace la transferencia. Nosotros realmente en los ministerios no tenemos dinero contante, salvo en otras ocasiones que ya las veremos. ¿Vale? Eso al final, todo el capital se mantiene en el Tesoro Público, ¿vale? Que es el que se encargaba. Yo recuerdo que al principio os dije, os hablé que el presupuesto era una autorización y que nosotros nos olvidábamos de la liquidez. Que la liquidez era otra cosa y que ya vería el que le correspondiera si hace falta sacar liquidez, ¿de dónde la sacaba? Pues emitir deuda pública, cobrar, ¿vale? Todo ese tipo. Vale, eso para el Tesoro Público. Eso el Tesoro Público. A nosotros no nos interesa. Nosotros tenemos esa autorización de gasto, se lo mandamos al Tesoro y el Tesoro que pague. ¿Vale? Pues esas serían esas dos últimas fases que quedan. Ordenación del pago. Ya visteis que lo llamé al director general del Tesoro y Política Financiera, el ordenador general de pagos del Estado, ¿vale? Y eso está estipulado así en esa ley general presupuestaria. Pues cuando nosotros ordenamos a esa persona que pague, por favor, páguese a este señor el coche que nos acaba de entregar. Y luego ya el pago material, que es que se divide ahí porque es realmente el hacer esa transferencia, ¿no? Es cuando el ordenador general de pago tramita todo lo que tiene que tramitar, lo manda a sus unidades como pago material. Páguese a esta persona. ¿Vale? Esas son 5 fases de gasto y entran muchísimo en los test porque te preguntan sobre ellas, ¿vale? Dentro de la ley están detalladas en los literales, ¿vale? Aquí os di el concepto y dentro de la ley está literalmente qué significa aprobación, qué significa compromiso, porque ya sabemos que todo lo que nos vayan a preguntar son literales, ¿no? Artículo 47, gasto plurianual, ya no nos queda casi nada de esto. Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan que extenderse a ejercicios posteriores a aquel en el que se autoriza.
¿Esto por qué es? Porque realmente, por ejemplo, un contrato de limpieza de un centro, pues realmente no se contrata 3 meses, ¿vale? Se contrata 2 años, 3 años, 4 años de servicio, ¿vale? No te interesa contratar 2 meses, porque realmente no estás cubriendo realmente la necesidad por esos 2 meses. Entonces, se puede, teniendo un presupuesto este año, podemos comprometer el que nos va a venir el siguiente año, ¿vale? Eso es muy importante. Esos son esos gastos plurianuales, gastos que se van a hacer en diferentes años. Y aquí nos dice cuánto se pueden extender. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel que se autorice, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, y no se superen los límites fijados en el artículo siguiente, que es el gasto, el número de ejercicios que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4, ¿vale? Y el gasto que se impute a cada uno de esos ejercicios no podrá exceder la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial la siguiente operación. El ejercicio inmediatamente siguiente, es decir, la anualidad 1, será como máximo el 70% de lo que tenemos autorizado nosotros este año, ¿vale? La siguiente anualidad a esa será el 60% de lo que nosotros tenemos autorizado este año, ¿vale? Y el tercero y cuarto ejercicio será el 50% de lo que tenemos autorizado este año, ¿vale? Esto se hace porque tú realmente, de forma generalizada, casi todos los contratos son plurianuales, pero es que tú no sabes qué presupuesto vas a tener el próximo año. Pues como principio de prudencia, tú no te puedes gastar todo lo que tienes en este año en el siguiente, porque no sabremos si el siguiente te va a bajar el presupuesto, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una partida de 100.000 euros, pero es que el próximo año tenemos 0 euros? ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es un procedimiento de redistribución de anualidades, pero lo vamos a ver en 2 diapositivas más adelante, que me adelanté. Los contratos de obras de carácter plurianual, esto Sofía tienes que apuntarlo, con excepción a los realizados bajo la modalidad de abono total en el precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado del contrato para la terminación de la obra o el siguiente, ¿vale? ¿Qué implica? Hacemos una obra, nosotros tenemos que, previa a esa aprobación del gasto, ya vimos que la aprobación del gasto es cuando nosotros le decimos a nuestro organismo nos vamos a gastar tanto dinero, ¿vale? Pues nosotros lo que antes de eso tenemos que hacer es retener el crédito, es decir, irnos al dinero, ¿no?, a esa autorización nuestra y apartarlo, ¿vale? Se usa un documento que se llama un RC de retención de crédito para gastos, ¿vale? Y cogemos el dinero y lo quitamos. Cuando nosotros hacemos eso en la aplicación informática, a nosotros nos sale un documento y nos dice, este documento es válido para certificar que usted tiene retenido tanto dinero. ¿Vale? Pues nosotros eso se lo damos a la persona que va a autorizar el gasto, al que aprueba el gasto, y entonces lo aprueba. Si nosotros no vamos con que tenemos el dinero guardado, el que aprueba el gasto nos va a decir, a lo mejor te gastas 100.000 o te gastas 1.000.000. Dice, pero yo no te voy a aprobar gasto si tú no guardas el dinero porque te lo vas a gastar. Date cuenta que estamos todos los centros, ¿no?, cogiendo de la misma hucha. Tenemos un solo presupuesto y tú imagínate el ministerio a la velocidad que gasta. Lo mismo tú, para cuando vayas a pagar ya no tienes dinero. Entonces, haces ese documento que es crítico, ¿vale? Que ya lo veremos en profundidad, pero es un RC para gasto. Tú lo haces y te sale un documento que dice, usted tiene retenido tanto dinero. Pues ese documento se lo pasas a la persona que va a aprobarte el gasto. Y dice, vale, usted tiene guardado el dinero, pues yo se lo apruebo. Que luego no se gasta, pues lo libera, ¿vale? Pero por lo menos retiene ese dinero, no vaya a ser que cuando acabemos el año ya no tenga, ¿vale? Pues las obras que no se abonen con la totalidad del precio, es decir, que se van a ir abonando por unidades de obra, que se llama, que es cuando estás construyendo el edificio, pues estipulamos 40 unidades de obra a la estructura, os lo digo datos así un poco tal porque no tengo ni idea, 50 unidades de obra a la luminaria, ¿vale? Pues cuando se vaya ejecutando todo eso, nosotros vamos a ir pagando poquito a poco.
porque las constructoras tampoco tienen capacidad para montarse un edificio de vete a saber cuántos años de construcción si nosotros no vamos aportando, ¿vale? Los pagos que se vayan haciendo, ¿vale? Hasta el final, ¿vale? Pues, cuando pase eso, tú haces una retención de crédito, ¿no? Por el dinero que te vas a gastar, pero tienes que hacer otra retención de crédito del 10% del importe de adjudicación, ¿vale? No del importe de la aprobación, no del importe del contrato, ¿vale? El importe de la adjudicación. Cuando adjudiquemos el contrato y digamos, vale, tú, constructora, eres la que va a hacer nuestra obra, ¿cuánto dinero es lo que tú vas a cobrar? Vale, pues ese dinero hacemos una retención adicional del 10%. Porque veremos que profundamente en la ley del reglamento de contratos vamos a ver que las variaciones de los precios de las unidades de obra que no superen el 10% no serán modificaciones del contrato. Con lo cual, ya tenemos el dinero retenido por adelantado y si hay que hacer esas variaciones, sale de ese dinero, ¿vale? Pero os adelanté mucha cosa, solamente que hay que hacer un 10% de retención sobre una obra, ¿vale? No. Tú puedes, claro, es decir, tú lo que puedes hacer, es decir, esas limitaciones son el importe que me voy a gastar en el 2024, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, puedes definir que toda la obra la hagamos este año y que nos peguemos 3 años haciendo mantenimientos, a lo mejor, ¿vale? Por ejemplo. Tú me puedes entregar la obra ahora, pero es que los 3 años siguientes yo quiero que tú sigas viniendo porque siempre se producen grietas a lo mejor, ¿vale? Pues para ir reparando esas grietas, ¿vale? Entonces los importes sucesivos pues serán inferiores al de este año, ¿vale? El gasto plurianual es una limitación para que tú no excedas el gasto que tú tienes para este año. El siguiente año solo puedes gastar el 70% de lo que tú tenías autorizado este. Y ojo que es acumulativo, ¿vale? El supuesto práctico real de financiero de la 2, lo que te van a hacer es ponerte varios contratos para que tú en algún momento superes ese 70%, ¿vale? Porque una vez lo superas, ya tienes que buscar la forma de o decirle al contratista, por ejemplo, mira, pues acábame en un año más tarde y yo te pago en vez de en 3, en 4 años, ¿vale? O alguna alternativa de esa, ¿vale? Pero no puedes exceder todo lo que se haya ejecutado en el ministerio, ¿vale? Y ese 10% es adicional. A ti se te adjudica, pues tú vas al presupuesto y retienes, ¿vale? Ojo, si me lo comentas por eso, ese 10% será gasto igual, con lo cual sí que lo tienes que incluir cuando estés haciendo el supuesto. Tienes que incluir que te vas a gastar 300.000 euros en el contrato y 30.000 euros en el 10% de retención, ¿vale? Para sumar todos esos gastos y para ver si estás pasándote del 70% de lo que estaba estipulado. ¿Por qué? Sobre todo porque te dice que el 10% lo harás en el momento de la adjudicación y lo mismo, el contrato lo empezamos ahora, pero lo adjudicamos el próximo año. ¿Sabes? Ese 10% vas a tener que tenerlo en cuenta si lo vas a meter este año, si lo metes en el siguiente o cuándo lo metes para calcular en los límites, ¿no? Con la adjudicación, correcto, sí. Vale, estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la deuda, ¿vale? Los contratos de arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. Vale, al final los contratos de arrendamiento se rigen por otro tipo de normativa, no es derecho administrativo, hay legislación de patrimonio, ¿vale? Y luego código civil y todo, ¿vale? Contratos privados normales, ¿vale? Contrato de arrendamiento como el que hacemos nosotros, pues el Estado pues hace otro contrato de arrendamiento y ahora para empresas y eso creo que está superando los 8 años o por ahí, ¿no? El gobierno en casos especiales justificados podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, ¿vale? Modificar, aumentar o disminuir esa autorización del compromiso, ¿vale? A estos efectos, el Ministerio de Hacienda, a iniciativa del Ministerio correspondiente, elevarán al Consejo de Ministros la propuesta
previo informe de la Dirección General de Presupuestos. Esto a mí me ha entrado en algún test. ¿Sabe? Estos tres concretamente, ministro de Hacienda, iniciativa del ministro que le corresponda, ellos lo elevan al Consejo de Ministros y necesitas informes de Dirección General de Presupuestos que acredite la coherencia con la programación, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que Dirección General de Presupuestos va a mirar y va a decir, oye, pues no es lógico que tú vayas a coger y hagas el edificio ahora y dejes el edificio sin atender o sin usar durante 3 años, pues redistribuye, ¿vale? Y acaba cuando tienes que acabar, ¿vale? Un poco un informe que ellos tienen que hacer, ¿vale? No podrá adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de una concesión de subvenciones. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Qué quiere decir? Las subvenciones nominativas, que son estas, las que se conceden de forma directa, ¿vale? Las subvenciones se pueden conceder por concurrencia competitiva o de forma directa. Las de forma directa solo se pueden conceder cuando en el BOE, cuando salen los presupuestos, pone concesión de una subvención a Fátima para arreglar un tejado. ¿Vale? Esa es la única forma que hay para una concesión directa. ¿Qué pasa? Nosotros, como ejecutores de las políticas públicas, no podemos comprometer dinero del próximo año para una subvención para una persona de forma directa. ¿Vale? Eso está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque no somos competentes para ese tipo de cosas. La subvención de forma directa tiene que salir en el presupuesto y cuando salga en el presupuesto, pues se le concede, ¿vale? Y ya está. Presupuesto, norma con rango de ley, salieron normas que autorizaban concesiones, subvenciones directas a entidades de La Palma, ¿vale? Por el tema del volcán. Pues ahí, chapó. Pero lo que no podemos es comprometer dinero del futuro a una concesión directa. ¿Vale? Y ya ultimando. En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación, ¿vale? Podrá ultimarse incluso con la adjudicación y la formalización del correspondiente contrato. La formalización del encargo o suscripción del convenio, aun cuando su ejecución ya sea en una o en varias anualidades. Esto no hay que darle mucha vuelta. Ya lo veremos con más profundidad, pero nos viene a decir, si nosotros queremos empezar un contrato el 1 de enero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no nos da tiempo. Pues implica esto que se llama la tramitación anticipada. ¿Qué es? Pues empezamos este año, en 2024, ahora en septiembre empezamos a tramitarlo y lo dejamos adjudicado para que el tío empiece a trabajar el 1 de enero. ¿Vale? Entonces, ¿hasta qué punto de la contratación nos permite llegar la ley? Es esto aquí, que te dice que en los contratos se permite hasta la formalización y adjudicación del contrato. Cuando habla de formalización, es firmarlo, ¿vale? Firmamos el contrato, tú me lo adjudicas, firmamos y ya yo puedo empezar a trabajar el 1. ¿Vale? Ya lo veremos porque difiere en la subvención. ¿Hasta cuándo se puede llegar en la subvención, por ejemplo? Difiere, pero eso ya lo vamos a ver en los casos más especiales para la 12 o 1 largo. En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos al apartado anterior, ¿vale? Se podrá llegar hasta la formalización del compromiso de gasto, ¿vale? Con los límites y anualidades. Esto es un poco lo mismo, pero hablando de otros negocios que no sean contratos, ¿vale? Lo vamos a ver porque hay está la instrucción de operatoria contable, que es un tochito pequeñito, que yo lo tengo por ahí, que nos da unas reglas, pero a nivel contable. Ya estamos hablando que nos bajamos de la ley y es a nivel contable hasta dónde podemos llegar en los contratos, en las subvenciones, cómo formalizamos, todo ese tipo de cosas. Lo vamos a ver, ¿vale? Mira, lo puse en el final. La modificación y resolución de los compromisos plurianuales. Cuando la ley de presupuestos no autorice créditos suficientes para el cumplimiento de obligaciones, se actúa de la siguiente manera. Es obligado comunicar la circunstancia al tercero. Tenemos que llamar al muchacho que tiene la obra con nosotros y decirle, mira, no tenemos dinero para pagar. ¿Vale? Segundo, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte. Es decir, decirle al tío, mira, como no tengo dinero para pagarte este año, deja de hacer el trabajo y lo que te falta por hacer este año lo haces el año siguiente que tengo más dinero y te pago con el dinero del siguiente. ¿Vale?
Y el punto 3, cuando no puedas proceder con los términos anteriores, el órgano competente acordará la resolución del negocio, que significa chapar el contrato, ¿vale? Acabar. Siguiendo el procedimiento establecido con las normas y con las compensaciones que procedan. La realidad, ¿cuál es? Que no nos lo dice aquí. Pero la realidad es que antes de hacer la reprogramación de las obligaciones, nosotros ya vimos de qué forma podemos modificar el crédito, ¿verdad? Pues oye, si yo no tengo dinero para pagar el contrato, vamos a intentar modificar el crédito. Vamos a hacer una modificación, una transferencia, una generación, algo, para tener un poco más de dinero para poder pagarle a este hombre, ¿vale? Antes que decirle, mira, déjame sin poner los focos, me los pone el próximo año y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero eso a nivel práctico, que si preguntan de forma teórica, esto es lo que hay que hacer. ¿Vale? Ya, la última de todas. Adquisiciones, obras con pago aplazado, ¿vale? Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio. Yo os dije que hablé de un artículo 21 que lo vamos a ver en profundidad, pero os dije que no se podía pagar hasta que las cosas no estuvieran hechas, ¿vale? Y también se prohíbe el haz la cosa ahora y ya te voy pagando para más adelante, ¿vale? Ese diferimiento del pago, eso tampoco se permite. Pero para la compra de inmuebles, sí. Compra de inmuebles cuyo importe exceda los 6 millones de euros, ¿vale? Se podrá hacer un diferimiento del vencimiento de pago. Se podrá pagar en cuotas, por así decirlo, ¿vale? Pero la única limitación que pone es que en el momento de la firma de la escritura no puede ser inferior al 25% del precio. Tenemos que adelantar el 25% y luego podemos seguir pagándolo, ¿vale? Esto es como las hipotecas, ¿no? El 20%, pues aquí es el 25%, ¿vale? Tenemos que adelantarlo. Siempre y cuando, aquí te lo pone, con las limitaciones, artículo 47, que estábamos hablando de esos 4 ejercicios, ¿vale? Vale, pues esto es la parte más así liviana de financiero, que ya iremos viendo más en profundidad, ¿vale?